Bueno, me ha tocado un tema que quizás hoy en el hands-on pudimos charlar un poco con las personas que asistieron y la realidad que creo que es un tema que tenemos que abordarlo desde la endoscopía inicial en adelante. Bueno, no tengo conflictos de intereses, por lo cual vamos a empezar. Creo que todos sabemos reconocer cuáles son las diferencias en este auto. Bueno, a la izquierda tenemos un Citroën 13B, auto que era mío en algún momento y todavía no he accedido a un Cactus, pero claramente notamos que las diferencias que tenemos en los autos hacen al andar y hacen al confort y a la comodidad, ni hablar del dolor de espalda, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a tomar fotos a distintos servicios de endoscopía. Entonces, en un servicio le tomé a mi residente, fui mirando y me fui llamando la atención las posiciones anómalas que tenemos cuando hacemos informes o cuando hacemos endoscopías. Y así decidí armar la agenda, en la cual dije, bueno, vamos a hablar de qué es la endoergonomía, cuál es la problemática actual y ver si alguna vez nos sentamos a pensar qué pasaba, cuáles son las lesiones más frecuentes que están asociadas, qué factores de riesgo se asocian a poder lastimarme o no en la mano o no, y qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista endoscópico para mejorar todas estas partes. Y si hay algunos de los movimientos que tenemos que aprender, que hoy casualmente en el hands-on estuvimos charlando algunos. Bueno, en honor al tiempo, los objetivos son, y quiero que se lleven, que queremos mejorar nuestra práctica endoscópica y como me dijo Julio, queremos no tener dolor en la mano. Creo que tenemos que estimular el desarrollo de endoatletas y los endoscopistas tenemos que ser atletas en la endoscopía y tenemos que optimizar nuestro ambiente de trabajo. Bueno, tenemos que definirlo, ¿no? Entonces, la endoergonomía es esto, ¿no? Es una disciplina en la cual logramos interacción entre las herramientas que tenemos para minimizar las lesiones y optimizar la eficacia en las prácticas. Así todo, hemos observado que hay un aumento claramente en las horas de trabajo, sin capacitación en las posturas y cuando empezamos a hacer tercer espacio nos enfrentamos con lesiones grandes y en la curva de aprendizaje podemos estar 4 o 5 o 6 horas resecando lesiones. Sabemos que hay un porcentaje que ronda entre el 39 y un 90%, y si bien es amplio la prevalencia de las lesiones, quiere decir que nos lesionamos y que 1 de cada 4 de los que está acá va a tener lesiones asociadas al mal uso del endoscopio. Claramente sabemos que los endoscopios no están adaptados y eso se ve en las personas que tienen mano chica y en las mujeres, y esto está asociado a que los comandos están hechos solamente para hombres, aunque ahora tenemos algunos dispositivos, y que afecta principalmente a gastroenterólogos en formación. Y este punto me parece relevante porque habla de que tenemos que capacitar en este punto. La Sociedad Española de Endoscopía Digestiva presentó recientemente en el Congreso de Gastroenterología 2024 este estudio que me pareció bastante interesante y que es reproducible en todas las asociaciones, donde habla de la importancia, de la relevancia y las lesiones que están asociadas y encuentran que hay un 52% aproximadamente de lesiones asociadas a mujeres, asociadas al uso de endoscopios, y encuentran que el 80% tiene dolencias a nivel de la columna, mano y pulgar. Y eso me parece importante porque son los sitios en los cuales tenemos que trabajar y tenemos que aprender a trabajar en las posturas. Ahora, ¿qué encontraron? Esto que dijimos, mayor frecuencia de las mujeres, que los tamaños de la mano que más se lesionaban eran las manos más chicas y que encontraron que más de 30 horas por semana haciendo endoscopías eran los que facilitaban las lesiones a nivel de las manos o del cuello. Claramente vemos posiciones viciosas, como por ejemplo esta mujer que está haciendo una endoscopía y no es sexista, sino que es tomada de la gastrointestinal endoscopy, y vemos cómo ella en su posición, por intentar ver hacia arriba, va torciendo o por intentar ver hacia abajo va lastimando la columna. Entonces empezaron a estudiar y el equipo de Riditin estudia y observa que las lesiones más frecuentemente asociadas a lesiones por endoscopía digestiva es cuando nosotros hacemos más de 20 endoscopías por semana, y la realidad es que este es un número que claramente lo logramos hacer sin ningún problema. Trabajamos más de 16 horas por semana y se notó que el paciente, que los endoscopistas que más se lesionaban eran los que tenían más de 15 años de experiencia. Lo que se asocia es que estos endoscopistas nunca recibieron capacitación en ergoendonomía.
Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar después de observar tanta problemática? Bueno, este acrónimo que me parece bastante interesante: agendar, conocer el endoscopio y trabajar sobre mí mismo. ¿Qué podemos hacer sobre en agenda? Bueno, claramente evitar el día completo de endoscopía, este back to back. Vamos doctor que tenemos otro paciente, vamos doctor que tenemos otro paciente. Y muy interesante lo que plantea Douglas Rex y Michael Burke en Tips para una mejor colonoscopía por 2 expertos, donde plantea que el inicio de la formación, el uso del tiempo para los procedimientos ayuda y mejora las posturas. Y dicen que las colonoscopías que tardan más de 20 minutos en llegar a ciego, más de un 95% no se terminan. Claramente hay que valorar que entre paciente y paciente los micro breaks y evitar el back to back. Y considerar ejercicios de estiramientos. Y en muchos lugares, en España, casualmente tienen servicios en los cuales los fisiatras capacitan a los médicos en las posturas. Claramente como endoscopistas y creo que como formadores de médicos tenemos que considerar la valoración de posturas estáticas y dinámicas y siempre lograr el entrenamiento de posturas neutrales, como por ejemplo las posturas dinámicas, en las cuales debe haber un eje alineado entre la cola y la parte del occipital. Las posturas dinámicas, en las cuales se ejercitan perfectamente en la simulación y nos permiten hacer movimientos lateralizados. Y claramente la optimización de la sala de endoscopía, logrando buenas observaciones y evitar movimientos que sean totalmente antinaturales. Los ejercicios personalizados en los cuales se recomienda los estiramientos previos a los procedimientos endoscópicos largos y, en la medida de lo posible, manejar el stretching y un plan de educación personalizada siempre es de ayuda y de apoyo. Con respecto al scope, y hoy lo pudimos charlar donde surgían un montón de escenarios, es importante entender que en la endoscopía y en la medida que aumentamos el procedimiento endoscópico, la mano izquierda maneja la mano izquierda y la mano derecha maneja la mano derecha, y que tenemos que tratar de evitar el cubo Rubik de llevar la mano derecha que arriba porque perdemos mucha estabilidad. ¿Qué pasa habitualmente? Que muchos de los comandos no nos permiten manejar la mano izquierda. Entonces lo que hoy le mostraba precisamente a las mujeres endoscopistas que había, es que lo que pueden hacer es bajar hacia la parte proximal del comando y manejar desde ahí lo que es el endoscopio. Y que no hace falta colgar el endoscopio en la tabaquera anatómica porque eso muchas veces produce lesiones. Siempre tenemos que trabajar con ángulos y tenemos que tratar de encontrar que el endoscopio no se flexione. Y tenemos que conocer cuáles son las aperturas y cuáles son los movimientos de nuestros endoscopios. Eso perfectamente nos mejora la práctica endoscópica. Es como manejar un auto y no conocer los cambios, ¿no? Entonces, con respecto a mi persona o a yo como endoscopista delante, tengo que tener 3 consideraciones muy importantes. Consideraciones acerca de dónde coloco la torre, yo tengo que estar cómodo y cómo tiene que estar el paciente. La gastrointestinal endoscopy y en el eje DEI del 2021 esto fue un tema muy interesante, donde lo que hay que plantear es dónde está el operador, dónde está el paciente y cómo ubicamos la torre. Y plantea que siempre uno debe tener posiciones neutras y debe permanecer a 1 metro o 1,5 metros sobre la lectura del monitor y de los ojos, evitar movimientos de flexo-extensión, una posición que nos permita una flexo-extensión de rodilla. Siempre la camilla debe estar a la altura de la cintura y si se fijan muchas veces estamos haciendo endoscopías como tirados abajo o tirados arriba. Y siempre hay que tratar de mantener al endoscopio en posiciones que sean una línea. Recuerden que yo tengo que transmitir al endoscopio lo que le estoy diciendo a mi mano. Un dato no menor y muy importante es conocer dónde ubicamos los pedales, ¿no? Entonces, se sugiere que siempre la pedalera quede de derecha a izquierda y la bomba de agua quede cerca de la zona de corte. Y eso tenemos que tener el registro fotográfico y memográfico de lo que tenemos que tener. Y también tenemos que considerar a nuestro asistente en endoscopía, el cual es parte importante también del procedimiento. El operador, bueno, el operador se sugiere que la flexión se siente sobre sus rodillas o eventualmente puede utilizar estas sillas. Y los japoneses, muy interesante, en el 2020 sacaron esta silla que es una silla móvil que nos permite a nosotros desplazarnos hacia los costados y lograr mejor interacción para evitar dolores de columna.
Uno debe utilizar el endoscopio como un artista, y se los dije hoy, no jugamos al tenis, sino que tenemos que tratar de manejarlo con los 3 dedos. Y eso nos va a permitir conocer y tener más sensibilidad. Y se sugiere el uso de apósitos como si fueran capas, como si fuera un grip, para ir sintiendo y para evitar la fuerza que presiona el pulgar. Me encanta la simulación y nosotros en Endiva y en la Federación Argentina de Endoscopía tenemos un plan de entrenamiento en simulación en endoscopía y creo que es la base del aprendizaje, como así también los Hanson, por lo cual también felicito a la comisión directiva por aportar esto. Y tenemos que aprender que la base de las buenas endoscopías radica en la simulación. Esto fue estudiado y lo que se observa es que hay una mejora sustancial donde a los médicos, antes de pasar a hacer endoscopías, los estudiaron y en 6 semanas lograron mejoras en posiciones y lograr mejor rectificación y movimiento con los pacientes, por lo cual un voto de mucha seguridad lo da la simulación en la endoscopía. Las conclusiones para terminar, las lesiones en endoscopistas están asociadas a múltiples factores y están vistos. Claramente debemos fomentar ergonomía en nuestro equipo de trabajo, trabajando sobre 3 pilares, el endoscopista, el endoscopio y la sala. Y el aprendizaje de todos estos puntos nos ayuda a tomar las mejores decisiones del futuro. Muchas gracias y gracias a Julio, y esta fue una foto donde lo conocí en un centro de entrenamiento, así que muchas gracias a todos.